Mis amigos, muy buenos días. La actitud durante la entrevista de trabajo. Entonces, muy importante, la actitud es la manera en que te vas a comportar y por la cual te van a juzgar, consciente o inconscientemente. Y se quedarán con una impresión de ti y tú quieres que sea una impresión positiva. Entonces, primera cosa, te voy a dar algunos consejos. Primero, te van a juzgar incluso antes de que hables, te van a juzgar por tu vestimenta, ya desde tu presentación, así que cuando vayas a una entrevista, siempre debes estar muy presentable. Hay reglas según los países, según las empresas. Sé que, por ejemplo, en el Reino Unido siempre se visten con traje y corbata. Incluso en las empresas de tecnología, donde la gente trabaja en sandalias, shorts y camisetas, no pasa nada. De hecho, cuando entras a una sala donde se está llevando a cabo una entrevista, reconoces de inmediato al candidato, porque es el tipo con corbata, ¿ok? Aunque no te podemos culpar si también quieres venir en sandalias, pero en esta etapa respeta los códigos culturales del país, del sector, de la empresa en cuestión, así que infórmate sobre eso. Primero, segundo, cuando llegues al salón no llegues corriendo. Tranquilo, calmado, no corras, no hables rápido, da la mano con firmeza, mira a las personas a los ojos. ¿Ves? Eso es muy importante, porque lo que vemos a menudo en las entrevistas y la gente está nerviosa, así que no culpo a quienes lo hacen, pero la gente lo hace sin darse cuenta. La gente está estresada, tienen un apretón de manos tembloroso o solo así, tocan y sueltan, ¿ves? Las manos sudorosas. O hay otros que quieren, que te truenan los nudillos a propósito para intentar compensar. En ambos casos, sabes que la gente está nerviosa y un apretón de manos firme. Mira a la gente a los ojos, mantén el contacto visual. Si pierdes el contacto visual, no lo pierdas así, piérdelo así. Mira a la izquierda, a la derecha, vuelve con tu interlocutor, míralo a los ojos. De acuerdo, no mires todo el tiempo a los ojos, porque eso puede ser mal visto. ¿Ves? Puede ser intimidante para algunas personas. Adáptate a la persona, hazlo, pero al mismo tiempo, si quieres romper el contacto visual, no mires hacia abajo, mira hacia los lados, ¿ves? Y después vuelve a mirar a la persona. Otra cosa, cuando te sientes, decía que te van a juzgar antes de que hables. Cuando te sientes, intenta sentarte en tu silla, enfrenta a la persona, ¿ves? Tu cuerpo debe estar frente a ella, no así, ¿ves? Debes estar de frente a la persona. No sé si lo pueden ver bien. Estoy sentado completamente en la silla, tengo mi espalda contra el respaldo. Lo que también puedes hacer, eso puede ayudar. No estoy recargado en el respaldo, no toco el respaldo, porque si tocas el respaldo, nos entendemos. Todos queremos recargarnos en el respaldo, ¿de acuerdo? Pero el riesgo con eso es que puedes desparramarte, ¿de acuerdo? Mira, si intento recargarme en el respaldo, trato de recargarme en el respaldo. Con el tiempo, después de media hora, 45 minutos, poco a poco voy a terminar desparramado sin darme cuenta. De acuerdo, entonces lo que hay que intentar hacer es tener la espalda paralela al respaldo. ¿De acuerdo? Tener la espalda paralela al respaldo, a 2 centímetros de este, pero nunca recargarse en él. Entonces, instintivamente y de manera natural, eso te permite tener una postura recta y firme, o sea, estar derecho frente a la persona. Se ven tus manos, ¿no? Se ven las palmas de tus manos, no son tus manos, no están así ni así. Hay personas que ponen sus manos, ustedes no lo ven, hay personas, ponen sus manos debajo de sus muslos, ponen sus manos así, debajo de sus muslos. Y a veces incluso tienes el muslo que hace, no hacemos eso, ¿de acuerdo? Estamos aquí, somos francos, miramos a la persona, tenemos las manos visibles. Y de hecho lo que les estoy contando aquí es en una entrevista, pero también al final en la vida cotidiana, ¿de acuerdo? Cualquiera que sea la situación que vayamos a enfrentar en la vida diaria, para un empleo o para otra cosa, es importante tener y transmitir algo positivo. Entonces, cuando tú hablas, siempre piensa antes de hablar, deja que la otra persona termine. Ya que pasa muy seguido que los candidatos en una entrevista sienten miedo al silencio. Y hay personas que incluso en situaciones sociales tienen miedo al silencio, miedo al vacío. En ese sentido, me hacen una pregunta, y si hay un silencio, ¿ves? Si hay un silencio, eso los hace entrar en pánico. Entonces, si eso los hace entrar en pánico, ¿qué tienden a hacer? Tienden a llenarlo, a ocuparlo. Así que tienden a decir lo primero que se les viene a la cabeza, solo para llenar el silencio
y hablar rápido. ¿Eso qué crea? Eso crea una impresión de nerviosismo y multiplica el riesgo de decir tonterías, multiplica el riesgo de decir cosas. Y después salir de la entrevista y decir por qué dije eso, qué me pasó por la cabeza. Así que relaja a la persona, hay que dejarla hablar, hay que escucharla. Escuchamos a la persona, cuando la persona termina de hablar, pensamos. No hay problema en pensar. De acuerdo. Y después respondemos a la persona y no respondemos rápido. No respondemos solo queriendo meter la mayor cantidad de palabras en muy poco tiempo, porque eso da la impresión de que no tienes confianza en ti mismo. ¿Por qué? Cuando una persona tiene confianza en sí misma, va a hablar despacio. ¿Por qué? Porque piensa, de todas formas, la gente está aquí para escucharme, no se van a ir, no van a huir antes de que termine mi frase. Al mismo tiempo, es una persona que está en pánico, que está muy nerviosa, quiere decirte muchas cosas rápidamente así, porque sabe que en cualquier momento vas a cambiar de canal. Entonces voy a hablar rápido, ¿ok? Habla con calma, trata de entrenarte, entrena con tu pareja, entrena con tus amigos, con el espejo si es necesario. Aprende a controlar bien el tono de tu voz y a controlar el flujo de tus palabras. Sobre todo, cuando estás estresado, porque la gente cuando se estresa tiende a hablar rápido. Ok, otra cosa, cuando vayas a escuchar a la gente, debes saber que una entrevista no es una declaración ante la policía, no es un interrogatorio. No estás ahí para sentarte y soportar las preguntas, el bombardeo de preguntas y responder a todas las preguntas y responder de inmediato. No es así. Mira la película Garde à Vue, Serrault, Michel Serrault, con Michel Serrault como actor principal y por supuesto Lino Ventura. Mira esa película, es muy interesante. Se llama Garde à Vue y la detención preventiva creo que es un juego muy interesante. Una vez estuve en detención preventiva, bueno, me soltaron al final del día, pero cuando estás en detención preventiva y tienes a un policía frente a ti, tienes a otro sentado allá. Al fondo tienes a otro que está detrás, tienes a otro que no habla, que toma notas. Puedo decirte que eso crea mucha presión y creo que es un entrenamiento muy interesante, porque una vez que has pasado un día en detención preventiva, después cuando vas a una entrevista de trabajo en Oracle o en HP o Dell o Microsoft, sientes que es mucho más fácil, porque no es el mismo grado, ¿verdad? No es el mismo grado de agresividad, pero al mismo tiempo los mecanismos o las herramientas psicológicas son las mismas, aunque en intensidad es mucho menor. Entonces, como decía, escuchas a la persona, le respondes y luego tampoco te sientas obligado a responder todas las preguntas. No es un juego, si quieres, no has hecho un juramento y luego todo lo que digas será usado en tu contra. En realidad, todo lo que digas en una entrevista. Quizá entonces no estás en ese tipo de juego. Y cuando digas algo, no van a mandar a la policía a verificar lo que dijiste. ¿Ves? No van a revisar las cámaras de seguridad, no van a revisar las huellas, no van a llamar a la policía científica. No, no va a pasar así. Entonces puedes decir algunas cosas y también puedes ocultar ciertas cosas. Porque esto no es un juego de la verdad, no es un juego donde te hacen una pregunta y estás obligado a responder no. Hay muchas preguntas, hay muchos entrevistadores y muchos reclutadores que en realidad no son profesionales y que pueden permitirse hacer demasiadas preguntas y salirse, si quieres, de la cortesía, salirse de lo que tienen derecho a saber y lo que no tienen derecho a saber. Entonces, tú debes controlar ese flujo y no te sientas obligado a responder todas las preguntas. No les digas, no, no voy a responder esa pregunta. Pero si sientes que la pregunta va más allá de lo que quieres decir, por ejemplo, como hablamos en el último video, la pregunta, ¿por qué dejaste a tu último empleador? La relación entre yo y mi último empleador, el contrato, el salario, nuestros acuerdos, todo eso es confidencial, es privado. Entonces, puedes hacer una pregunta, te voy a responder de manera vaga, pero no voy a entrar en detalles. No tienes derecho a saber los detalles. Así que esa pregunta está al límite. Sé que todos la hacen, pero está al límite. Entonces, cuando respondas, no estás obligado a entrar en detalles. Otra cosa, haz preguntas. ¿Por qué? Mira, en la policía, si haces una pregunta, te van a decir, soy yo quien hace las preguntas. ¿Por qué? Porque el que hace la pregunta controla la conversación. Lo que quieres en una entrevista de trabajo es tener el control, no ser el tipo que solo recibe, quieres tener un cierto grado de control. Porque en realidad, sí,
llegaste hasta aquí, te impusieron la hora, te desplazaste, estás nervioso, todo eso. Sí, lo sabemos, pero también tienes que afirmarte con una forma de control. Esa forma de control vendrá de ti. También haciendo preguntas, y eso es lo que haces. Le haces la pregunta a la persona y la escuchas responder. A la gente le gusta que le hagan preguntas, así que tú haces la pregunta y escuchas a la persona, la dejas responder. Después, lo que haces, muy importante, es que reaccionas. Reaccionas a lo que la persona dijo, ¿ves? Reaccionando. Creas un vínculo con esa persona y también retomas un poco el control de la conversación, que es lo que no quieres. La entrevista fallida, te lo voy a decir de una vez, la entrevista está fallida. Si entras a la sala, te sientas, soportas una ráfaga de preguntas, respondes a todas las preguntas, tomas tu portafolio y te vas. Si así es como se desarrolla la entrevista, te voy a decir que en la mayoría de los casos vas a recibir un correo negativo. Entonces también debes aprender a hacer preguntas y no solo al final, no solo al final. Cuando te dicen, entonces, ¿tienes preguntas? No, tienes que hacer preguntas durante toda la entrevista, crear interacción, interactuar con la persona. Ella te hace una pregunta, tú respondes y lanzas otra de regreso, aunque sea una pregunta de aclaración. Aclárame esto, ¿qué quiere decir exactamente? Si hace un momento hablábamos de tal tema, tal proyecto, tal tecnología, ¿cómo la ve usted, por ejemplo, evolucionar? ¿La utiliza usted? Me imagino que usted la utiliza en su empresa. ¿Cómo ve que evolucione en los próximos 5 años? Porque he leído algunos artículos interesantes, tal vez usted también los haya leído sobre este tema. ¿Ves? Creas una interacción muy importante, no solamente una ráfaga de preguntas y luego te vas. Entonces, siempre debes responder claramente, ¿de acuerdo? Cuando respondas, hazlo de manera clara, responde con calma, sin estrés y luego termina lanzando una pregunta en la medida de lo posible. No digo que en cada respuesta lances una pregunta, tiene que ser natural, pero regularmente retoma el flujo, retoma el control de la conversación. Otra cosa también muy importante que arruina las entrevistas de trabajo son las personas que se prepararon demasiado. ¿Por qué? Porque las personas que se preparan demasiado no dejan espacio para la espontaneidad. Eso puede matar la espontaneidad. Ahora bien, en una entrevista, lo que es importante, la impresión que quieres dejar. Si quieres dejar una impresión positiva, no será así. No lo vas a lograr con una, ¿cómo diría? No lo vas a lograr repitiendo cosas que aprendiste de memoria. Eso no te llevará lejos. Te doy un ejemplo, así nada más, que se me viene a la mente. Supongamos que preparas un discurso sobre los país de fresa, porque estás seguro de que te van a hacer la pregunta sobre los país de fresa. Sabes que esa compañía, su negocio principal son los país de fresa, son conocidos por eso a nivel mundial. Entonces, te preparaste durante días y días, sabes todo sobre el país de fresa, tienes un texto larguísimo sobre eso. En la conversación ya estamos llegando al final, ni siquiera mencionó los pies de fresa. Y te digo algo, la gente que prepara preguntas suele salir decepcionada de las entrevistas, porque en el 90% de los casos la entrevista no sale como lo habías planeado. Mentalmente, eso significa que preparaste respuestas, las repetiste, las memorizaste. En ningún momento te hicieron preguntas que correspondieran a esas respuestas. Pero aquí está el riesgo es este. El tipo te hace una pregunta sobre la pizza, eso es. Tú esperabas que hablara de país de fresa, pero habla de pizza. Te sorprende, pero quizá están por abrir un departamento de pizza. Y eso no lo sabías. Haces una pregunta sobre la pizza y respondes así. Ah, sí, la pizza. A mí me gusta mucho la pizza. Es un tema extremadamente amplio, extremadamente interesante. He probado la pizza en el pasado y también la tarta de fresas y la tarta de fresas. Y te vas por la tarta de fresas, ¿ves? Es un ejemplo que doy, pero muchos candidatos hacen eso, muchos candidatos. Lo que hacen es que han preparado tanto sus respuestas que si la pregunta no sale tan perfecta como les hubiera gustado, terminan soltando sus respuestas a diestra y siniestra. Llega una respuesta, ahí va, simplemente la sueltan, dicen cualquier cosa y eso da la impresión de que la persona está fuera de lugar. Le hablan de eso, dice cualquier cosa, dice cosas que no tienen ningún sentido, responde en direcciones un poco inesperadas. Ok, después le damos la mano, adiós, gracias y luego de acuerdo terminado. Muy importante dejar espacio a la espontaneidad, es más difícil. Es como te digo, reaccionar a la pregunta.
Ah, sí, reaccionar a la pregunta, sí, pero eso no es fácil. ¿Prefieres preparar preguntas en un papel, memorizarlas y soltarlas en cualquier momento? Eso es fácil, pero no está bien, no está bien. Eso no te va a llevar lejos. La conversación, eso va a crear una conversación superficial, no va a crear una conversación que fluya, una conversación que sea natural, una conversación de la que la gente recuerde cosas. Eso va a crear una conversación totalmente falsa. De entrada, el juego de la entrevista es una impostura total. Entonces, además, si tenemos que agregarle preguntas o respuestas preparadas de antemano y soltarlas al azar en cualquier momento, eso va a empeorar aún más la situación. Si llegamos con las manos en los bolsillos sin prepararnos, conozco la empresa, conozco mi currículum, conozco mi tecnología, conozco mi profesión, hablamos, él hace preguntas, yo dejo que hable, le respondo, también hago preguntas, quiero escucharlo, quiero oírlo y reacciono a lo que dice. Es mucho más difícil, ¿ves? Es mucho más complicado porque exige estar en la dinámica. ¿Ves? En lugar de aprender preguntas y respuestas de manera estática y soltarlas, ¿ves? Así que eso fue solo un panorama general, solo eran algunos consejos que quería darte respecto a la entrevista de trabajo. Muy importante la actitud, ¿de acuerdo? Y mi libro Tóxico hoy está disponible en Audible en audio. De acuerdo, soy yo quien lo lee, de hecho, ¿vale? Fue por petición. Gracias amigos por escuchar hasta aquí y nos vemos en un próximo video. Y mucho ánimo si están haciendo entrevistas de trabajo.